Soy Gustavo Serna. Te invito hoy a participar en esta, es una pequeña clase para que aprendamos conceptos. Los conceptos son los que crean el edificio del conocimiento. Si no tenés conceptos, no hay nada. Cuando yo trabajo en la industria del gas es imposible o no haré bien mi trabajo si no conozco los conceptos. ¿Por qué? Porque los clientes míos son los usuarios y los clientes me hacen preguntas y de eso depende el que yo gane negocios o no gane negocios. Los seres humanos tenemos un sexto sentido y es el de estar juzgando a toda hora cómo me dicen las cosas y esta persona sabe o no sabe. Entonces es muy importante que conozcas todos los fundamentos del gas. Lo primero es el quemador. Este quemadorcito, pues aunque ya lo hemos hablado en otras charlas, esta es diferente en cuanto haremos una serie de preguntitas ahí para que usted las conteste y se dé cuenta si está aprendiendo o no. Recuerde que aprender es repetir y hacerlo usted mismo. Empecemos de una vez. Bien, ese quemador es una máquina, es la máquina que produce calor. No tendría ningún sentido nuestro trabajo en el área del gas si no existiera el quemador, por lo tanto es fundamental. Entonces la primera definición es que un quemador es una máquina que produce calor. A mayor potencia del quemador, mayor consumo. Muy bien, el quemador tiene varias partes. Empecemos. El inyector. El inyector es el sitio por donde ingresa el gas al quemador. ¿Qué se va a quemar allí en esta máquina de producir calor que se llama quemador? ¿Qué se va a quemar? Se va a quemar un combustible. Para nosotros el combustible puede ser gas natural o GLP, es el que nosotros trabajamos. ¿Para qué quemar el combustible? Pues para producir energía. ¿Para qué la energía? Pues la energía obviamente es para cocinar, en nuestro caso, para calentar agua, para calentar aire y calentar un ambiente, en fin, tiene multitud de usos. Muy bien, entonces la primera parte es el inyector. La segunda parte que nosotros nos encontramos es el venturi. El venturi es un estrechamiento, es un cuello, es un cambio de área. Es claro que cuando ingresó el inyector, ingresó al quemador y el área se fue reduciendo. Se ve cómo va disminuyendo el área, eso es un cuello. Vamos a dejarlo por ahí, ahorita vamos a hablar de las funciones. La ventila es el sitio por donde entra aire. Esa es la función de la ventila. La función de la ventila es que ingrese aire. La función del inyector es que ingrese el gas. ¿Para qué el aire? El aire es para poder llevar a cabo la combustión. Para que haya combustión se necesitan tres cosas. Uno es un gas o el combustible que va a quemar. El dos es el aire donde está el oxígeno. El oxígeno también lo llamamos comburente. 3. El venturi. ¿Para qué? El venturi es un estrechamiento. Cada vez en la naturaleza hay un efecto que se llama el efecto venturi. Cada vez que se reduce el área por donde pasa un fluido, cuando se reduce el área por donde pasa un fluido, imaginemos un tubo que era más ancho al principio y después se volvió más angosto, eso es un cambio de área, eso es un venturi, algo parecido a un venturi. Entonces lo que sucede es que aumenta la velocidad del fluido, o sea que antes del venturi el fluido iba más despacio, después del venturi va más rápido. Antes del venturi el fluido tenía una presión menor, por decir 100, por decir algo, y después del venturi ya tiene 120, 130. ¿Listo? Cuando un fluido pasa a través de un cuello o de un estrechamiento, lo que sucede es que como aumenta la velocidad, ese cambio súbito de velocidad dejó atrás un vacío. Y ese vacío es aprovechado ¿por quién? Pues por la ventila. El aire entonces entra a ocupar ese vacío.
Esa es la función del Venturi. Muy bien, después viene el quemador, el mezclador. El mezclador es, después de que entró el combustible o el gas natural, el GLP, entró por el inyector, y después de que funcione el Venturi e ingresó el oxígeno con aire al quemador, en esta parte se lleva a cabo la mezcla. Ahí se mezclan, en el mezclador, como su nombre lo dice, se mezclan ¿qué? Se mezclan aire y combustible, oxígeno y combustible. Muy bien. Después de eso encontramos lo que es la cabeza del quemador y los puertos. Entonces encontramos los puertos, que son esos orificios, los tengo pintados de azul ahí. Los puertos es el sitio donde está la llama, ahí donde la llama aparece, donde se lleva a cabo la combustión, donde aparece la llama, es el alojamiento de la llama, esos son los puertos. La cabeza del quemador es es aquella que contiene los puertos y donde se lleva a cabo una segunda toma de aire que se llama aire secundario. Por la ventila entra un primer aire que vamos a llamar aire primario, y por la cabeza del quemador se toma un exceso de aire o un complemento de aire que se llama aire secundario. Bien, ese es el funcionamiento de un quemador y esas son las partes. Hagamos un resumen. Entonces, el quemador es la máquina donde se produce calor, tiene potencia. Si un quemador tiene una potencia mayor que otro, entonces produce más humos, realiza el trabajo en menos tiempo. Ejemplo, el fogón rápido de una estufa es más potente que el fogón lento. Por eso las cosas allí están más rápido, tiene más potencia. Entonces, quemador, máquina para producir calor, tiene una potencia, a mayor potencia, mayor consumo. Bien. Inyector. El inyector, voy a volver aquí a colocar el Venturi. ¿Dónde está? Perdón, el inyector. El inyector es aquella parte por donde entra ¿quién? Por donde entra el gas combustible que vamos a quemar. Para poder realizar la quema de combustible necesitamos el oxígeno, el cual entra por la ventila. O sea que la función del inyector es la entrada del combustible, la función de la ventila es la entrada de un primer aire que se llama aire primario. ¿Por qué entra el aire al quemador? Entra debido a que el Venturi, que es un estrechamiento, el efecto Venturi hace que se genere un vacío detrás del cuello. O sea, cuando paso por ahí aumentó la velocidad del fluido, se creó un vacío, entra el aire. Para que haya combustión se necesitan tres cosas: combustible, comburente, que es el oxígeno, y una temperatura de ignición o una chispa. Muy bien. Después de ahí, entonces, el gas se va por esta zona, por el mezclador, y se mezclan el aire con el combustible, o mejor dicho, el oxígeno con el combustible. Llega a los puertos. En los puertos, entonces, es donde se aloja la llama, es el sitio donde vamos a hacer la combustión ahí, y los puertos están contenidos en la cabeza del quemador. Muy bien. Creo que no nos falta nada. Ahora podemos contestar unas preguntitas ahí suaves, sencillas. Las preguntas son las siguientes. Sería completar con una de las palabras que tiene de las partes del quemador allí. Entonces la pregunta 1, toma lápiz y papel y escribirla. Entonces sería, su función es recoger complemento de aire para la combustión o aire secundario. ¿Cuál sería la respuesta? Sería el inyector, el Venturi, la ventila. Ahí están las opciones: el puerto o la cabeza o el mezclador. Entonces la pregunta es, debes escribir ahí un guioncito, ¿cierto? La primera pregunta es,
parte del quemador que contiene los puertos y toma aire secundario del medio ambiente. Pregunta 2. Es el sitio del quemador o la parte del quemador donde se alojan las llamas. Pregunta 3. Parte del quemador donde se unen y se mezclan el combustible y el oxígeno o el aire. Pregunta 4. Es la parte del quemador que genera vacío para la entrada de aire primario. Esa es la pregunta 4. Pregunta 5. Parte del quemador que permite el ingreso del combustible. Pregunta 6. Parte del quemador que permite el ingreso de aire primario. Pregunta 7. Primer aire que se toma en el quemador para la combustión. Pregunta 8. Aire de exceso que se toma en la cabeza del quemador para la combustión. Pregunta 9. Las tres partes que se requieren o los tres componentes que se requieren para que haya combustión son gas o combustible, comburente y, hay que complementar esa partecita, y ahí falta uno, ¿cierto? Muy bien. Y pregunta 10, máquina que produce calor. Bien, te invito a que hayas tomado o pongas una pausa, te volvés y anotar las preguntas y las contestas en su respectivo orden. Bien, continuando entonces, ¿pero qué es en sí la combustión? ¿Qué es en sí? Entonces vamos a decir que la combustión es una oxidación rápida de un combustible con producción de luz y calor. Esa es la combustión. Entonces ahí en la primera reaccioncita arriba en lo verde, reacción de combustión, la primera está la reacción del metano. Ahí está la reacción del metano. El metano es el combustible, o sea que el metano ingresa por el inyector. A continuación dice CH4 más O2, después del combustible del O2 está, después del metano está el oxígeno. Ese entra ¿por dónde? Por la ventila. Y en la cabeza del quemador, allá en la cabeza del quemador, se producen el dióxido de carbono, el vapor de agua, se produce también luz y se produce calor. La cabeza del quemador es el fogoncito de tu casa, ese que está ahí encima. Entonces esa es una reacción de combustión. La primerita que está después de la palabra reacción de combustión, esa primerita está sin balancear. Si usted, al comparar usted la de arriba con la de abajo, observa que son iguales, pero la segunda está balanceada. Para balancear reacciones te invito a ver los videitos, otros videitos que hay paso a paso para balancearla. Y siempre debo balancear las reacciones. La respuesta es que siempre debe ser así, hay que balancearlas. ¿Cuáles serían las partes de una reacción? Pues si miras lo verde, lo que está antes de la flecha, se llaman reactivos, y lo que está después de la flecha se llaman productos. Encima de la flechita debe ir un triángulo, que no lo puse por error, pero ese significa la temperatura de ignición. Recordemos el triángulo del fuego. Entonces,
¿Qué será la combustión? Pues la combustión es el proceso que se lleva a cabo en un quemador. La combustión es una reacción de oxidación rápida de un combustible con producción de luz y calor. La reacción de combustión entonces tiene varias partes, una que se llaman los reactivos, la otra se llaman los productos. Si miramos, podríamos hacer preguntas. El CH4 es un reactivo, el oxígeno que se toma del aire, que está antes de la flecha, ese es un reactivo. El primer producto que nos encontramos después de la flecha es el CO2. Estamos mirando lo verde, ¿cierto? El CO2, dióxido de carbono se llama. El segundo producto que encontramos es el H2O, ese se llama vapor de agua. El agua se produce en forma de vapor. Siempre que estás cocinando hay agua, hay vapor de agua ahí. Más luz, más calor. El calor precisamente es lo que se utiliza para los diferentes procesos, cocción, secado de agua, en fin. Bien, entonces en resumidas cuentas, la combustión es un proceso de oxidación, la condición es que sea rápida, lo que se oxida es el combustible y siempre se produce luz y calor. La reacción de combustión tiene varias partes, una son los reactivos, lo que está antes de la flecha, y la otra son los productos, lo que va después de la flecha. Bien, ¿para qué se utiliza el calor que se produce en la combustión? Pues para secar ropa, para cocinar, para secar aire, para muchos procesos. ¿Qué es lo que se quema? El combustible. Para que haya combustión, ¿qué se requiere? Se requiere combustible, comburente y temperatura de ignición. Bien, yo creo que podemos elaborar unas preguntas al respecto. Hagamos preguntas. Para completar, estas son preguntas para completar. Debes simplemente tomar nota y entonces colocar la respuesta allí. Entonces la primera pregunta es proceso de oxidación rápida de un combustible. Entonces escribís y dejar la rayita, ¿cierto? Y usted completa la respuesta. Esa sería la pregunta 11, ¿cierto? Porque hicimos ahorita 10, esta es la 11. Pregunta número 12. La pregunta número 12 hace referencia a ganancia de oxígeno, proceso que significa la ganancia de oxígeno. Proceso que significa la ganancia de oxígeno de un combustible. Analiza la definición de combustión y ahí está. Pregunta número 13. El oxígeno es el oxígeno es llamado comúnmente como vamos a organizar bien la pregunta 13. La pregunta 13, dentro de las definiciones que se pueden dar, el oxígeno lo podríamos denominar como. Pregunta número 14. La misma que la 13, pero para el combustible. El combustible lo podemos en una reacción de combustión denominar como. El combustible en una reacción de combustión lo podríamos llamar como. Recuerda las partes de la reacción, ¿cierto? Y la pregunta número 15. La pregunta número 15 es, en una reacción de combustión, el vapor de agua lo podemos denominar como. Bien, tenemos 15 preguntas hasta el momento. Espero que hayas tomado nota y las completes. La idea es que en los comentarios ahí coloques
Por ejemplo, 1, entonces la palabra 2, la palabra 3, la palabra 4, la palabra. Y así armamos la listica y las respuestas. Listo, esa es la idea. Recuerde que si usted no lo hace usted mismo, no aprende, ¿cierto? Entonces, las reglas para uno aprender no es porque las diga yo, sino que fuimos creados así. Hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir. Por eso le pones pausa al video, te devuelves, escribes. El video es muy bueno porque permite poner pausa. El profesor se cansa de explicar, pero en el video vos pones pausa y repetís las veces que vos querás. Lo segundo es tomar hoja, lápiz y papel y escribir y hacer un resumen. Eso es una primera lluvia de ideas. La mente después coordina todo eso, lo organiza y entonces al final puedes sacar una idea, el concepto se te fija. 3. Los conceptos son la base del edificio del conocimiento. Si no hay conceptos no hay nada. Cuando no hay conceptos no hay nada. Entonces usted puede pegar tubería, usted puede reparar un quemador, pero trabaja como un robot. Es como si no supiera lo que está haciendo. Muy bien, y hay que ponerle buena voluntad al asunto. Recuerde que eso no es para mí, sino para usted. Yo con mucho gusto hago estos videos, le dedico tiempo. La campaña es que todos aprendamos. Si te gusta, el visto bueno arriba, compartirlo en las redes sociales, en fin. Suscríbete al canal. Cuando vos te suscribes al canal y activas la campanita, entonces significa que estos videitos te llegan automáticamente. Y estaremos sacando pues todos los videos de aquí en adelante, van a llevar una especie de chequeo de evaluacióncita, autoevaluación. Si la quieres hacer, bienvenido y bravo y aplausos por eso, porque vas a aprender. Si no, pues alguna cosa vaga por allá en el cerebro te quedó. Aceptamos críticas constructivas. Aquí estamos para construir, no para destruir. Las destructivas sí las borramos y las ignoramos. Muy bien. Gracias por estar aquí. Te invito a llenar la autoevaluación. Hasta la próxima.